Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía, y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía, y siguieron a Jesús. El primero, a quien encontró Andrés, fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Hemos escuchado en la primera lectura cómo el Señor llamó al joven Samuel 4 veces mientras dormía, y como Samuel, que no conocía la voz de Dios, fue a donde dormía Elí, el sacerdote con quien servía en el templo, y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? La tercera vez que sucedió esto, Elí le dijo: Ve a acostarte, y si alguien te llama, responde: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así sucedió. Y Samuel comenzó así una relación personal con Dios. El joven creció, y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. El Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. A muchos se nos hace difícil escuchar hoy la voz de Dios en nuestro corazón y conocer cuáles son sus deseos, sus planes y la misión que nos tiene encomendada. En este mundo revuelto, violento, agresivo y tan confundido, se nos hace difícil escuchar la voz de Dios. Todos queremos saber para qué vinimos al mundo, con qué propósito hemos sido formados en el vientre de nuestra madre, para qué estamos aquí. Dios nos habla siempre, pero nosotros casi nunca lo escuchamos, porque hay demasiados ruidos a nuestro alrededor y demasiado bullicio en nuestro interior. Todos soñamos con escuchar un día la voz de Dios, como la escuchó Samuel, y hasta hacemos silencio obligado para escucharlo, pero no lo logramos. Siguen los ruidos externos, las voces internas, los gritos del alma, los pensamientos que no se callan. Pero no se trata tanto de que hagamos silencio, hermanos y hermanas. Se trata de aprender a escuchar la voz de Dios en medio de tantas voces, de tanto escándalo que hay a nuestro alrededor y de ruido que hay en nuestro interior. Todo lo que gira a nuestro alrededor nos habla de Dios, todo. Nuestro problema, entonces, no es un problema de audición. El asunto es que no sabemos escuchar a Dios. Tenemos que afinar los oídos del alma. Tenemos que concentrarnos para escuchar aquella dulce voz llamándonos, como cuando Jesús llamó a Juan, a Andrés y a Simón Pedro.
Dios nos llama a ser alguien. Todos estamos llamados a ocupar un lugar que solo nosotros podemos ocupar, a escribir una página en la historia que solo nosotros podemos escribir. Y Dios nos llama de muchas maneras. Él nos habla en los acontecimientos diarios que suceden a nuestro alrededor, en la naturaleza, en su palabra, en la oración. Y el llamado de Dios no es un llamado a hacer, sino que es un llamado a ser. Dios no quiere que hagas y hagas cosas. Quiere que seas su hijo, su hija. Dios quiere que seas su heredero, su heredera. No quiere que trabajes para Él, sino que trabajes con Él. Dios te llama y su llamada viene a darle un sentido profundo a tu vida. Estás aquí en este mundo no por casualidad ni por accidente. Estás aquí porque desde la eternidad Dios te llamó para transformar el mundo. Este es el llamado que nos hace Dios. ¿Por qué nuestra sociedad está tan, pero tan perdida? Porque olvidó escuchar a Dios. Tenemos que revisar con seriedad si somos sordos en realidad o es que nos hemos olvidado de escuchar a Dios. ¿Cuál es la voz que más acostumbras escuchar? ¿La voz de Dios que te llama a la vida? ¿O esa voz interna que te dice que no sirves para nada? ¿Escuchas la voz del Señor de la vida? ¿O la voz de la perdición que te dice que te alejes de Dios? ¿Escuchas la voz de Dios que te ama? ¿O esa voz que te dice que no tienes nada bueno que aportar, que estorbas, que eres inútil? ¿Escuchas la voz de Dios que te habla de muchas maneras? ¿O esa voz que te dice que Dios ya no habla, que Dios está muerto? Hermanos y hermanas, Dios sí habla, y todo habla de Dios. ¿Verdad que alguna vez hemos hablado y hablado para impedir que el otro hable? Esto lo hacemos cuando no nos interesa escuchar la versión ni conocer la opinión del otro, sino que solo se conozca lo que pensamos y opinamos nosotros. Pues muchas veces somos así con Dios. Dios nos habla y nosotros le tapamos la boca a Dios con nuestra palabrería, con nuestros falsos argumentos, con nuestras modernas ideologías. No nos interesa saber qué es lo que dice Dios, solo nos interesa expresar lo que decimos nosotros. Nos creemos dioses. Por eso la sociedad está como está, porque insensatamente hemos callado a Dios. San Pablo nos advierte en la segunda lectura: no son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro, la preciosa sangre de Jesús. No le tapemos la boca a Dios, hermanos. Dejemos que Él nos hable. No le pongamos excusas ni justificaciones. No le pidamos más explicaciones ni lo cuestionemos más. Dejemos que Dios hable. Escuchemos hoy su voz. Vivamos como hijos e hijas de Dios. Que esa sea nuestra oración de hoy en adelante. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Solo si escuchamos la voz del Señor, saldremos de este bache social en el que hemos caído. Solo así, solo quien nos creó puede enseñarnos a vivir a plenitud.
Reflexionemos ahora brevemente sobre el Evangelio. Jesús pasa, no sabemos de dónde viene ni a dónde se dirige. Dos discípulos del Bautista, al escuchar que Jesús es el Cordero de Dios, se van tras él y lo siguen. Jesús se dirige a los dos discípulos que le siguen por el camino y les pregunta: ¿qué buscan? No se puede caminar tras los pasos de Jesús de cualquier manera. Tenemos que tener claro por qué y para qué lo estamos siguiendo. ¿Qué esperamos de Él? ¿Por qué lo seguimos? ¿Qué andamos buscando? Aquellos dos discípulos no saben a dónde los puede llevar la aventura de seguir a Jesús, pero intuyen en su corazón que Él puede enseñarles algo que ellos aún no conocen, y responden: Maestro, ¿dónde vives? Los dos discípulos no buscan en Jesús grandes doctrinas, quieren que les enseñe dónde vive, cómo vive, para qué vive. Vean qué hermoso. Andrés y Juan se acercan a Jesús porque quieren que Él, Jesús, les enseñe a vivir. Aprender a vivir como Jesús es tan vital como aprender a escuchar a Dios. Y para aprender a vivir como Jesús, tenemos que estar con Él. Muchas veces pretendemos conocer a Jesús, pero sin estar con Él. Debemos de sacar tiempo para estar con Él, a los pies del Maestro. Vemos también cómo después de aquel encuentro tan inolvidable fue que Juan recuerda hasta la hora. Eran las 4 de la tarde. Andrés corre a buscar a Simón, su hermano, a quien Jesús llamará Kefas, Pedro, piedra, y a quien confía la dirección de la iglesia. En nuestra iglesia hacen mucha falta discípulos como Andrés. En la iglesia y fuera de ella, son bastantes las personas que viven hoy perdidos en el laberinto de la vida, sin camino, sin rumbo y sin orientación, sin hallarle sentido a su existencia, y necesitan de un Andrés que les anuncie que en Jesús hay vida, hay esperanza, en Jesús hay perdón. Para todos ellos, para los tristes, para los deprimidos, los que se sienten solos, encontrarse con Jesús puede ser la mejor de las noticias. Para ellos son necesarios muchos discípulos jubilosos como Andrés, que corran extendiendo las buenas noticias de Dios. No basta con escuchar a Dios, ni con saber qué es lo que nos pide Él. Tenemos que actuar. Este mundo necesita de una iglesia alegre, que llena de júbilo y amor salga en busca de muchos Pedros, que amen más y sirvan mejor al Señor, más que nosotros mismos. Afuera hay muchas personas que esperan que vayamos como Andrés a anunciarles la buena noticia, que transforme sus vidas. No nos hagamos los sordos. Urge que la iglesia salga ahora mismo a compartir el anuncio gozoso del Evangelio. El encuentro con Jesús nos llena siempre de alegría y le da sentido a nuestra vida. Él nos enseña a vivir, y el mejor libro de superación personal se llama Evangelio. Si estás cansado, deprimido, estresado, lee el Evangelio. Si te sientes abrumada, decepcionada, triste o desesperada, lee por favor el Evangelio. Escuchemos entre sus páginas la voz del Dios de la vida, que nos llama y nos ofrece una vida plena y dichosa.
Si lo que el mundo dice fuera verdad, todos serían plenos y dichosos, pero no lo son. Solo hay uno que es la verdad, y es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y su verdad está en el Evangelio. Tenemos que consultarlo a diario, con fe, con oídos abiertos y con la fe y con la disponibilidad de decir siempre: habla, Señor, que tu siervo escucha. Les propongo que esta semana seamos Andrés para alguna persona que esté triste, sola, desamparada o deprimida. Anunciemos esta semana a Jesús. Dios nos ha hablado muy claro y no tengamos miedo. Oremos con fe y amor y dejemos que el Señor nos hable. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.